Lourdes Martínez y Martínez Panza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 13 de diciembre del 2014. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país y en la Ciudad de México y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hola Martín, buenos días, ¿cómo estás? Hola Lulú, amigos del auditorio, muy buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a nuestros compañeros jubilados y miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas. Desde aquí una felicitación, el día de mañana oficialmente se cumplen 100 años del Sindicato Mexicano de Electricistas. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. El miércoles 10 de diciembre del 2014 se conmemoró el Día Internacional de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre los que se encuentra el derecho a la vida, a la asociación, a decidir libremente en lo que pensamos y en lo que creemos, a la libre manifestación de las ideas y a la protesta pública, al libre tránsito, a la diversidad cultural, a un medio ambiente sano, al trabajo, a condiciones laborales satisfactorias, a la educación, la alimentación, la vivienda digna, entre otros. En México durante el 2014 se agudizó la crisis en materia de derechos humanos. Para hacernos un balance del tema se encuentra en la línea telefónica Paola Contreras, coordinadora del Observatorio de Política Social y Derechos Humanos. Bienvenida al RIN Laboral. El RIN Laboral. Hola, muy buenos días, Paola, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Lourdes, a ustedes y al auditorio. Muy bien, muchas gracias. Oye, el balance de este año 2014 está considerado como uno de los más críticos en materia de derechos humanos. ¿Qué balance hacen ustedes? Pues así es, Lourdes. Yo creo que es muy claro, dado los hechos que han estado ocurriendo últimamente, que en materia de derechos humanos creíamos que teníamos algunos avances, pero definitivamente la situación nos ha mostrado que los focos rojos están ahí presentes todo el tiempo, ¿no? Y que tenemos que trabajar todos en conjunto por hacer algo de manera urgente para resolverlo. Es muy importante recordar que el 10 de diciembre se viene celebrando o conmemorando el Día Internacional de los Derechos Humanos desde 1950 más o menos, y este debe ser un día que nos invite a todos los ciudadanos a reflexionar y a adentrarnos también en conocer cuáles son nuestros derechos, ¿no? Porque este es un tema que también nosotros dejamos de lado. Muchas personas desconocen realmente sus derechos y no los reclaman. En ese sentido, no hay campañas. ¿Podría existir campañas o de plano están vetadas para el auditorio? No, mira, nosotros habemos una serie de organizaciones, creo que somos muchas las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en la promoción de los derechos. Nosotros, por ejemplo, trabajamos en el caso específico, los derechos humanos se dividen en civiles, políticos y económicos, sociales, culturales y ambientales, y esa es toda la gama de derechos con la que contamos. Nosotros en el observatorio, por ejemplo, hacemos permanentemente campañas para poder poner de forma más clara, ofrecer a la ciudadanía de forma más clara, a todo el público en general, cuáles son sus derechos. En específico, me refiero a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. En términos generales, pues creo que también ustedes han estado pendientes del seguimiento del trabajo que en últimas fechas ha realizado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que dejó mucho que desear también en los últimos años, pero pues ahora tenemos desde hace un mes aproximadamente un nuevo ombudsman
y parte del trabajo de esa comisión es también hacer promoción de los derechos humanos, porque gran parte de una forma principal de defender los derechos humanos es promoviendo promoviendo su defensa, ¿no? Promoviendo que no sean violados. Paola, buenos días. Martín Esparza te saluda de aquí del auditorio. En materia de derechos económicos y sociales como el derecho al empleo, el derecho a formar parte de un sindicato, tener un contrato colectivo de trabajo, con la experiencia que tenemos nosotros, prácticamente quien se ha encargado de violentar todos estos derechos son los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los propios jueces y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. ¿Qué referencia tienes o qué nos puedes explicar sobre esta parte que es esencial para la vida la estabilidad de millones de trabajadores en este país? Martín, buenos días. Mira, nosotros precisamente en este tema, pues todos sabemos que en 2011 se modificó la Constitución Política. Hubo una modificación a esta Constitución que realmente fue de vanguardia. Estábamos todos como con muchas esperanzas por esa modificación, porque en el artículo primero constitucional se dio un rango muy importante a los tratados internacionales de derechos humanos, ¿no? Se los puso al nivel de la Constitución, pero pues como ustedes saben, posteriormente la Corte echó un poco para atrás esta modificación. Pero en este sentido, nosotros como organizaciones que trabajamos en los derechos económicos, sociales y culturales, donde están también los derechos laborales, hemos estado insistiendo. De hecho esto es parte de una campaña porque se ratifique, porque México forme parte de ya somos parte del protocolo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el PIDESC, pero existe también un protocolo facultativo del PIDESC, y esta es una herramienta muy importante para que podamos hacer justiciables y exigibles los derechos. Entonces estamos en una campaña por la ratificación del protocolo facultativo al PIDESC en México, a la que quisiéramos invitarlos también. Paola, el gobierno fundamentalmente es el que es sancionado por la ONU o por la Corte Interamericana cuando se violan los derechos humanos, pero ahora resulta que no nos quieren ni siquiera dejar protestar porque no los cumplen y no nos quieren permitir la libre manifestación y la protesta pública. En este terreno se han hecho denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo va ese proceso? Yo no tengo como conocimiento específico de esa denuncia, pero me parece que en el marco, más bien la reforma es como muy reciente, incluso actualmente se está discutiendo en el Senado la posibilidad de esa reforma, y sería como un momento muy oportuno para que tanto toda la sociedad civil, los sindicatos y demás, así como las organizaciones en conjunto, pues nos pongamos a trabajar, ¿no? También desde nuestra parte para exigir esto y llevarlo a la Comisión Interamericana o a las instancias correspondientes. Sí, el tema de la Comisión Interamericana juega un papel importante, me parece, porque hoy en México la Comisión Nacional de Derechos Humanos tal pareciera que fuera un apéndice del propio Ejecutivo Federal que sirve para contener solamente tanta violación a derechos humanos fundamentales. Entonces nos parece relevante la parte de la Comisión Interamericana, Paola. Así es, por eso nosotros estamos como en esta campaña para la ratificación del protocolo facultativo, porque eso nos da más dientes, ¿no? Nos da más dientes y nos da la posibilidad de que los organismos internacionales puedan tener como un papel más importante en este tipo de violaciones a derechos para ayudarnos a los ciudadanos mexicanos. Sabemos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues tuvo un papel, digamos que cuestionable en los últimos años, pero pues esperemos que con este nuevo ombudsman pues retome aquello que es como su función principal, ¿no? Que es estar del lado de las víctimas de los derechos de las violaciones a los derechos humanos. Por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
hubo un reporte de que solo resolvió 0.92% de las demandas que se interpusieron, es decir, ni siquiera 1%. En este sentido, ¿cuáles son las principales violaciones a los derechos humanos en México? Bueno, nosotros sabemos que generalmente las violaciones al derecho a la salud o en tema de las comisiones nacionales de derechos humanos, bueno, de la Comisión Nacional y de las comisiones estatales, el derecho a la salud es uno de los más vulnerados, ¿no? Porque son las instancias de salud generalmente las que reciben como más quejas de parte de la ciudadanía por violaciones a derechos, y ya seguidas de las instancias de procuración de justicia, generalmente. Esos son como los datos fuertes de las comisiones. Bueno, Paola, pues muchísimas gracias. Vamos a estar pendientes. Ojalá se logre este objetivo de que tengamos más herramientas para defender nuestros derechos humanos. Sí, Lulú, Martín, muchas gracias. Nosotros los invitamos a que visiten nuestra página, es www.observatoriopoliticasocial.org. Tenemos ahí los instrumentos internacionales. Es muy importante que los ciudadanos los conozcamos y nos apropiemos de esos instrumentos. Muchísimas gracias. Que tengas buen fin de semana y estamos en comunicación. Igualmente, hasta luego. Bueno, y nosotros vamos a publicar en www.frecuencialaboral.com esta entrevista, y por lo pronto nos vamos al despertar del gallo. El despertar del gallo. La pregunta del despertar del gallo del día de hoy es: de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿cuál es la sanción para un patrón que contrate a menores de edad fuera del círculo familiar sin el permiso correspondiente? Si conoce la respuesta, llámenos y participe. Estamos transmitiendo en vivo. Nuestros teléfonos en cabina son 55 18 77 60 o al LADA sin costo 01800 581 82 48, y lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. En más información, el pasado 10 de diciembre del 2014 también se aprobó en la Cámara de Diputados la reforma a 2 artículos constitucionales para que las multas, recargos y el pago de derechos y obligaciones ya no aumenten de acuerdo al incremento del salario mínimo, lo cual se conoce como desindexar. Bueno, esto ya lo habíamos publicado nosotros aquí, lo habíamos dicho y lo habíamos publicado en nuestro portal www.frecuencialaboral.com, y habíamos comentado que desde nuestra óptica esto era una burla porque no recupera realmente el salario mínimo, y de acuerdo al argumento de la iniciativa que envió el gobierno federal a los diputados federales del PRI, PAN, PRD y el resto de partidos políticos que lo aprobaron, pues eso recuperaría el poder de compra, lo cual es falso y en la realidad no ayudará en nada a recuperar el poder adquisitivo del salario. Eso lo opinó ya un especialista en la materia, que es el doctor en economía David Lozano, en entrevista con Frecuencia Laboral. Él es coordinador colegiado del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México, el CAM de la UNAM. Él dijo que para que realmente se recupere el salario mínimo, este tendría que ser de aproximadamente 800 pesos diarios. Tendría que ser de 800 pesos si no llega ni al 10%. Sí, no hay una depreciación o pérdida del poder adquisitivo a partir de esta política económica neoliberal. Nos han hecho creer que los salarios son inflacionarios y entonces por eso los incrementos salariales cada año no rebasan ni siquiera el 3%. Todavía falta que esta iniciativa la aprueben en el Senado, parece que va a ser hasta febrero, pero realmente pues no resuelve de fondo. Y lo que sí afecta es que en este diciembre la Comisión Nacional de Salarios Mínimos va a autorizar un incremento salarial, pero solamente de entre 2 y 3 pesos diarios, cuando todo ha subido en el transporte, en la vivienda, en el agua, en fin. Y si le damos un rondín al centro de la Ciudad de México, que es donde más comercio hay, pues nos vamos a dar cuenta que hay muchas tiendas vacías. Está feo el panorama porque les dieron el aguinaldo a los trabajadores del apartado A y del apartado B, pero a los del apartado B, que son los del gobierno,
tanto local como federal, les dieron vales para consumir en tiendas en donde pues hay algunos o había hermanos de altos funcionarios públicos. ¿Y por qué en las tiendas de autoservicio no es como canalizar a los trabajadores otra vez a las tiendas de raya? No es como obligarnos a comprar en donde a ellos les convenga que compremos. Y pues hay hasta comercios cerrados, y eso sí me llamó mucho la atención. Esta semana fui 2 veces a recorrer el centro histórico, y aunque hay mucha gente en las tiendas, casi no hay consumo. Entonces, pues eso sí es peligroso para la economía de esta ciudad. Bueno, el caso es que dice el doctor Lozano que lo grave es que en diciembre la Comisión Nacional de Salarios Mínimos va a autorizar un incremento nada más de entre 2.50 y 3 pesos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Bueno, aquí hay una pregunta que quedó la semana pasada de Rafael Chávez, que dice que tiene su queja ante la Profeco y conserva su medidor, pero en promedio sus recibos eran de entre 150 a 180 pesos y ahora le llegó de 1980, y quisiera la opinión de por qué subió tanto el recibo. Aquí hay dos cosas: están estimando las lecturas o le están cargando consumos que nunca hicieron. Es por eso importante el tema de la queja en Profeco, donde él no puede pagar en tanto no se concilien estas cifras, y lo dice categóricamente la queja. Tratando de ser servicios públicos, con el simple hecho de presentar la queja, entonces ni te pueden cortar y tienes que esperar las audiencias que se den para poder conciliar estas cifras, pero aquí el mensaje es muy claro del no pagar la energía eléctrica. Ahora están llegando personas amenazantes y con lentes oscuros y gritando, pues no les abran, ¿verdad? O que le pongan ahora sí que una protección a su medidor porque quieren llegar a quitarlos, cuando son empleados de empresas contratistas, ni siquiera son una autoridad, pero llegan muy amenazantes. Y lo más grave, que llegan y dejan notificaciones, después esa persona que llegó a dejar una notificación soborna al usuario, el usuario cae, después a la siguiente semana o al siguiente mes llega otro y los traen así, a comerciantes principalmente, sobornándolos para poder acceder a que les entreguen dinero, porque saben que nada más están por temporada trabajando en esta zona. Bueno, pues que no caigan en el soborno. Bueno, hay un saludo de Ernesto Brambila a Martín Esparza y toda la mesa de Frecuencia Laboral. Muchísimas gracias. Carlos Muñoz Márquez felicita a la mesa y a los 100 años del ESME. Dice que tiene la mesa de quejas contra las altas tarifas de luz en el mercado de la Bola, en el Ajusco, Coyoacán. Nancy Peralta de Tlalnepantla dice que el colmo es que el PAN está invitando a afiliarse a su partido, pero por otro lado está pidiendo que se apruebe la reforma para que no se permitan las marchas y los plantones, la famosa reforma para lo de la movilidad. Guillermina Gómez, jubilada de IMSS, felicita al programa. Muchas gracias. Abel Cruz de Iztapalapa dice: falta que se vayan Marcelito Mondragón Gamboa, el jefe de Granaderos, el jefe de la Policía Federal. En el estado de Guerrero se compone la mayoría de campesinos, los cuales están abandonados, y la Secretaría Agraria, ¿para qué sirve?, pregunta. Por eso muchos campesinos rentan sus terrenos a los narcos. Huitlaua Rodríguez dice: el gobierno está causando problemas a la comunidad y quieren que no digamos nada. México necesita que se impulsen refinerías. También deberíamos de ser sembradores urbanos, ya que estamos importando el 75% de productos. Bueno, Gregorio Díaz, jubilado del Politécnico, dice: los estudiantes ayer entregaron las escuelas y espero que todo vaya bien. Sin embargo, es importante mencionar que los trabajadores hicieron muy poco para sacudirse el sindicalismo charro. Bueno, ¿y cómo va el asunto del ESME, Martín? Bien, queremos informarles a los radioescuchas que hemos estado en reuniones con la Secretaría de Gobernación. El esquema que fue aprobado por nuestra asamblea para avanzar en la solución del conflicto deriva a un acuerdo de entendimiento que ya lo tienen circulando los secretarios de Estado, y el próximo martes reanudamos la mesa. El martes esperamos que el gobierno entregue por parte de la Secretaría de Gobernación un documento firmado en donde se establecen ya los tiempos
los tiempos para que puedan pasar pues varios esquemas que fueron acordados en nuestra asamblea, y además la instalación de un grupo de trabajo con funcionarios del gobierno que tengan carácter resolutivo, y esto nos permite entonces darle certidumbre a todos los trabajadores sobre que el esquema acordado con el gobierno es un esquema que será viable para recuperar nuestra fuente de trabajo. Y aquí queremos mencionar que este esquema es únicamente para los trabajadores que no se liquidaron. En ninguna parte del esquema establece una condición para jubilados, porque cuando vas avanzando en una negociación hay gente que no quiere que se concrete la negociación, y entonces buscan a través de la insidia, a través de la mentira, generar condiciones adversas para no avanzar en una solución que nosotros hemos dicho es una solución parcial, porque la solución de fondo tendrá que ser cuando recuperemos la empresa pública, cuando ejerzamos nuestra aplicación a un contrato colectivo de trabajo que fue derogado o terminado de manera ilegal y de manera inconstitucional. Hasta que volvamos a encontrar esas condiciones será una negociación total que restablezca los derechos adquiridos de los trabajadores. Pero aquí tenemos que señalar que para el caso de los jubilados, ellos conservan sus derechos adquiridos como jubilados del Estado. Que prácticamente quien les etiqueta el recurso para pagarles cada año es la Federación, a través del presupuesto de la Ley de Egresos. Ahí está etiquetado cuánto es el dinero que se va a utilizar para los jubilados de luz y fuerza del centro. Y la mejor garantía para que esto se aplique es la conservación o preservación del sindicato, porque sin organización, ¿cómo defiende sus derechos adquiridos? Y aquí lo señalamos categóricamente porque dentro del propio gremio hay gente que está creando una serie de escenarios diciendo que los jubilados se van a ir a un fideicomiso, cuando eso es mentira. En ninguna parte del esquema que platicamos en nuestra asamblea se establece esta parte. Pues aquí categóricamente les decimos a los jubilados que están salvaguardados sus derechos adquiridos, pero también para poderlos ejercer, pues necesitamos la participación activa en el sindicato, porque si no estás en el sindicato luchando por que te respeten tus derechos, entonces ¿cómo te los van a respetar? Por eso hacemos un llamado a los jubilados y a los trabajadores en la resistencia para que estén pendientes de las actividades que estamos haciendo. Producto de estas actividades del día de ayer con Gobernación, entonces decidimos levantar también el plantón que teníamos en Reforma. Y entonces el martes tenemos que llevar a nuestra propia organización un documento firmado por Gobernación que garantiza todo el proceso, el esquema, y también se establece la creación de un grupo específico de funcionarios del gobierno con los del sindicato que nos permita concretar cada uno de los incisos del propio esquema establecido. Muy bien, bueno, al ratito vamos a platicar de los 100 años del ESME. Por lo pronto nos vamos a Derecho y Justicia para los Trabajadores. Derecho y Justicia para los Trabajadores. Licenciado Jesús Luna, buenos días. ¿Qué tal, Martín? Con mucho gusto saludándolos, a ti principalmente como dirigente de este gran gremio que es el Sindicato Mexicano de Electricistas, y a todos los compañeros que han estado en la resistencia y que precisamente el día de mañana se cumplen 100 años de esta gran organización, una organización que nace en situaciones bastante difíciles de un periodo revolucionario en México, una organización que sin duda fue de las... Durante todos esos 100 años, me parece a mí, mi apreciación, una guía para muchos sindicatos, porque su contrato colectivo que fue plasmado a lo largo de muchos años, fue pues, un indicador para que los trabajadores pudiéramos aspirar a tener una mejor forma de vida y trabajo. Es un sindicato que ha vencido no solamente pues las malas acciones de gobernantes, de funcionarios, un sindicato que se ha sobrepuesto a los rumores de pasillo, un sindicato que se ha sobrepuesto a las grillas partidarias, un sindicato que ha permitido una participación democrática de todos, y eso es lo más importante, mantener una organización que se diga, y no nomás que se diga, sino que actúe democráticamente. Me parece que son pocas las organizaciones que existen en el país sindicales así. Creo que lo más importante del Sindicato Mexicano Electricista, en mi apreciación, es la enorme
enseñanza que nos está dejando no solamente a los trabajadores obreros, sino a todo el mundo, de lo que significa resistir, de lo que significa defender nuestros derechos. Hace un momento participó con nosotros un personaje que nos decía cómo están los derechos humanos en México. Y lo que hacen los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, los que están en resistencia, es enseñarnos que es el camino de defender, porque un derecho humano primordial es el derecho a tener trabajo. Un derecho primordial que debemos, y que el Sindicato Mexicano de Electricistas nos está también invitando a participar, es que no solamente debe ser un trabajo como los que se han creado últimamente y de los que supone el gobierno federal, de que han creado cerca de 700,000 empleos mal pagados, sin seguridad social, sin prestaciones, por honorarios. Es que no solamente quieren empleo los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, sino un trabajo bien pagado. Y si se han fijado en estos tiempos, no obstante el empeño, la cizaña con que se han conducido legisladores, principalmente el que se dice senador Lozano, desde que era secretario de Trabajo, y que ha servido y que sirve a los intereses de empresas particulares, cuando dice que ya los trabajadores del Sindicato Mexicano desde hace mucho tiempo están liquidados, yo creo que eso que acaba de manifestar el compañero Martín es una demostración de que no se ha acabado el Sindicato Mexicano de Electricistas, que sigue luchando, y que no va a cumplir 100 años, va a cumplir muchos más, porque sin duda un sindicato que se creó al calor de la lucha, un sindicato que durante 100 años ha tenido luchas constantes, no solamente por mejorar la calidad de vida de sus trabajadores y agremiados, sino por la solidaridad que ha mostrado con muchísimos gremios en este país, y no solamente con trabajadores, sino también su lucha contra el fascismo, su lucha cuando los refugiados españoles que estuvieron aquí en México, por que el sindicato les brindara un espacio. En fin, es tanto lo que se puede hablar del Sindicato Mexicano de Electricistas, que lo único que deseo es que viva muchos años más, que siga siendo solidario, y mi solidaridad y un abrazo fraternal a Martín y a todos los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas por esos 100 años que van a cumplir. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Saludos a todos nuestros colaboradores voluntarios. Ellos nos apoyan siempre aquí cada sábado en lo que se requiere para contestar las llamadas y otras labores. Ellos son Andrea Luna Hernández, que nos apoya contestando los teléfonos y transcribiendo algunas de las entrevistas que aquí hacemos para que usted pueda leerlas en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Está Toño Peregrino, el amigo bombero Peregrino, quien también tiene su cápsula de prevención laboral. Está Joel Hernández, el Popeye, quien nos apoya aquí en todas las labores durante la mañana. Martín Esparza, licenciado Luna, muchas gracias a todos por apoyarnos en la realización de este noticiario laboral. Y en más información, estamos en medio de una crisis por el abasto de agua, por contaminación y despojo de ese recurso natural, que ya está provocando enfrentamientos en diversos estados de la República, como son Sonora y Puebla. El problema puede empeorar, y para hablarnos más sobre el tema se encuentra en la línea telefónica Elena Burtz, coordinadora del Centro para la Sustentabilidad Agua para Todos. Bienvenida al RIN Laboral. El RIN Laboral. Muy buenos días, Elena Burtz, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿por qué no nos platica cómo les fue? Hicieron un evento sobre este tema y cuáles fueron las conclusiones a las que llegaron. Sí, Lourdes, organizamos con el Sindicato Mexicano de Electricistas la Convención del Agua y Energía. Participaron 58 organizaciones del centro del país y trabajamos en 6 meses para desarrollar y consensar propuestas. Lo que vimos, más que todo, estamos buscando cómo garantizar agua y asociado con esto energía, alimentos y seguridad física para los habitantes del centro del país. Y estamos viendo que en este momento la toma de decisiones es en torno al lucro y la corrupción. Megaproyectos mal concedidos que están siendo impuestos, como es el emisor Oriente, que es una travesía de corrupción y es una
mala idea estar mandando el agua afuera cuando esta agua nos podría servir dentro de la cuenca. Sin embargo, no la terminan por la enorme corrupción. Hay un proyecto de 9.000 millones que va a terminar costando más o menos 50 o 60 mil millones. Sí, se termina. El hecho de que no terminan esto y empiezan el aeropuerto de Texcoco pone en riesgo a todos los habitantes de la cuenca, porque esa zona es la zona en donde se maneja la mayoría de las demasías de agua. También vimos supervías, circuitos, Arcosur, ciudades bicentenarios, Todes, cuarta etapa de Cutzamala, la planta Atotonilco, todo esto en su conjunto son proyectos privatizantes, de despojo y de lucro y enorme corrupción. Entonces, frente a esto, fuimos los 6 meses desarrollando propuestas, consensamos que vamos a luchar juntos una gran variedad de organizaciones por el respeto al derecho a la autodeterminación desde las comunidades y por parte de todos los habitantes del centro del país. Empezamos a generar una visión. Una parte de esta visión es que necesitamos el agua de la cuenca en la cuenca, el agua de la cuenca para la cuenca y dejar de estar enviándola afuera. En este momento el Grupo Carso tiene la concesión y el control sobre las aguas que estamos expulsando de la cuenca. Entonces estamos buscando cómo democratizar la gestión del agua y la energía, empezando con una moratoria a todos los megaproyectos urbanos en el centro del país hasta que se resuelven los problemas de los habitantes actuales. Y estos problemas son falta de acceso al agua, inundación de aguas negras, todo el problema de grietas, socavones y hundimientos. Y luego también la suspensión de todos los megaproyectos de manejo del agua hasta que se realice de manera independiente estudios de costo-beneficio para garantizar que son las mejores alternativas para el bienestar de los habitantes y auditorías para poder detectar Elena, las dinámicas. del tema que comentabas sobre las obras que han asignado en el Distrito Federal para desahogar el agua, cuando esa agua se puede utilizar para poderla procesar y garantizar el abasto a los capitalinos, ¿quiénes son las empresas que están involucradas y cómo fueron las asignaciones a estos contratos multimillonarios? Sí, el Grupo Carso encabeza el consorcio tanto del túnel emisor Oriente, que es mega obra de mega corrupción que fue asignado sin licitación a través de asignación directa, y este túnel lleva a una planta que se llama planta de tratamiento de aguas residuales Atotonilco, que también está concesionada o está al Grupo Carso, al consorcio del Grupo Carso. Entonces hemos estado trabajando con Mixquic, por ejemplo, ya no tiene agua. Mixquic está muriendo por falta de acceso a agua, y trabajamos con el ejido, diseñamos y consensamos toda una propuesta de una planta en el sur oriente de la cuenca, y el director del sistema de aguas de la Ciudad de México nos dijo que no se puede porque estas aguas han sido concesionadas a Carlos Slim. Bueno, también hay problemas graves en Sonora, ya prácticamente enfrentamientos porque el gobernador se quiere apropiar de los fluidos de agua, y también en Puebla, que las mineras de Grupo México quieren despojar a los comuneros y ejidatarios del agua. En ese terreno, ¿qué se puede hacer? Entre más 450 investigadores y organizaciones trabajamos juntos para elaborar una iniciativa ciudadana de ley general de aguas para cambiar todo el esquema de cómo se maneja el agua en el país, democratizarla y amarrarla a lo que dice ahora el cuarto artículo de la Constitución, garantizar el acceso equitativo y sustentable a través de la participación ciudadana. Entonces ya tenemos nuestra iniciativa de Ley General de Aguas, estamos en campaña de firmas, y sin esperar a
Congreso de la Unión, estamos usando el esquema allí para empezar con o sin permiso a construir el buen gobierno del agua. Elena Bunz, muchísimas gracias y nos envía su comunicado sobre el evento que tuvieron. Con muchísimo gusto se los publicamos en www.frecuencialaboral.com y vamos a estar al pendiente de sus propuestas para que haya un manejo pues sano del agua. Exactamente, Lourdes, muchas gracias por esta invitación. A ver si para unos sábados más nos acompaña aquí en vivo y podemos platicar más a fondo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, y en otra información, el miércoles 10 de diciembre hubo una manifestación de enfermeros, enfermeras, trabajadores sociales y trabajadoras sociales que están estudiando en distintas universidades, y la manifestación fue porque les quieren desaparecer la licenciatura y el doctorado de estas ramas. O sea, no quieren que haya más que técnicos en estos sectores para que tampoco la Secretaría de Salud se vea obligada, o el IMSS o los hospitales privados, a pagar decorosamente a sus trabajadores, ¿no? Se había organizada una reunión en la Secretaría de Salud con funcionarios públicos para que se revisara la norma 039, si no mal recuerdo. Está mal mi grabadora, graba mal los audios, pero la demanda fundamental es que se revise esa norma, se vuelva a instaurar la licenciatura y se discutan las categorías salariales que se les dan a estos sectores de la enfermería y el trabajo social. Ellos amenazan con hacer un paro si no hay una revisión de esto que ellos están planteando, y en 1 o 2 semanas más van a estar aquí con nosotros acompañándonos para que nos digan de viva voz cuál es, pues cómo ven el panorama de estas ramas, ¿no? O sea, yo pensaba realmente que no iba a haber nada peor que Calderón en este país, pero sí estamos peor que Calderón. Sí, o sea, nos quieren convertir en un ejército de mano de obra barata, y lo quieren hacer por todas las vías, eliminando las carreras universitarias y las ingenierías, las licenciaturas. Y yo creo que pues no, nosotros tenemos derecho al conocimiento y tenemos derecho a la capacitación, y no podemos permitir que pretendan convertirnos en un pueblo ignorante como ellos creen que pueden dominarnos más fácilmente. Entonces, pues vamos a apoyar a estos estudiantes de enfermería y de trabajo social, difundiéndoles su información. Bueno, pues ahí me encontré a Humberto Coporo. Ahí estaba también manifestándose porque es enfermero, pero él también es líder de un sindicato. ¿Por qué no te presentas y nos platicas pues cómo le está yendo, que también los desaparecieron, ¿no? Bueno, buenos días compañeros, buenos días compañero Martínez Parza, gracias por la invitación, Lulú, licenciado, buenos días. Bueno, nuestra situación es un poquito difícil y complicada porque una vez que la Secretaría de Seguridad Pública pasa, todos los trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública pasan a la Secretaría de Gobernación con la nueva reestructuración, pues nos vemos afectados todos los trabajadores que laboramos ahí, porque nosotros ya habíamos formado el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Secretaría de Gobernación, y ahora con esta nueva reestructura pues dice la Secretaría de Gobernación que solo va a reconocer a un sindicato porque es el que ya existe, es el Sindicato Nacional de Gobernación. Pero nosotros decimos, bueno, pero es que puede haber muchos sindicatos como lo marca la ley. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Pues resulta ser que con esta nueva reestructuración a los trabajadores les están dando contratos por 6 meses, por 1 año, o en su defecto les están diciendo, bueno, pues si no quieres renunciar, te detenemos tu seguro de separación individual, y con eso pues ya el trabajador queda indefenso, pues no tiene para mantener a su familia. Y aquí la situación es grave porque ya una vez que al trabajador le piden la renuncia, ya no los dejan entrar, les hacen la retención de pago, y pues ya automáticamente el trabajador se queda sin dinero para solventar los gastos de la familia. Y esto ya lo han venido haciendo, y los trabajadores que dicen, bueno, pues te damos la oportunidad de continuar laborando con nosotros, les dan contratos de 1 año.
Ahora, si hay otra propuesta en la que dicen, bueno, pues te damos otra oportunidad, te vamos a ir a mandar una evaluación, pero si en esa evaluación va a estar a consideración del jefe, pues sí, como que sí me caes bien, como que no me caes bien, te quedas laborando, pero si no le caes bien, pues te despide. Entonces la situación ha sido complicada. Oye, pero ustedes eran un sindicato. Ajá. Todavía existe porque Sí. les desaparecieron a la institución, ¿no? Sí, de hecho nosotros no manejamos lo que es el patrón sustituto. No lo manejamos porque nuestro patrón sigue siendo el gobierno federal. Nosotros ahora ya no somos sindicato independiente de trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública, ahora somos sindicato independiente de trabajadores de la Secretaría de Gobernación. Nosotros solamente cambiamos de nombre porque la figura jurídica todavía existe, el patrón existe. No nos cambiaron de patrón, sigue siendo el gobierno federal nuestro patrón. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Bueno, y entonces, ¿por qué les dan contratos de un año, de medio año, si están sindicalizados? Porque lo que pretende el sindicato de independientes de la Secretaría de Gobernación es basificar a los compañeros de confianza, porque la institución nos reconoce como empleados de confianza, a sabiendas que nosotros desempeñamos funciones de base, no de confianza. Entonces, en toda la gestión que hemos hecho y toda la pelea es que nos reconozcan como trabajadores de base, más no de confianza. Es por ello que la empresa la Secretaría de Gobernación dice, bueno, es que todos los trabajadores son de confianza y no hay aquí bases. Pues no es cierto, porque nosotros hacemos funciones de base. Oye, ¿y qué es? Ahora sí que en un minuto dinos qué van a hacer para recuperar sus derechos. Nosotros vamos a continuar, ¿cómo se llama? Manifestándonos a donde quiera que tengamos que hacerlo con las autoridades correspondientes, y sobre todo vamos a ir en la parte jurídica para la defensa de nuestros derechos laborales y humanos. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, pues vamos a seguir pendientes de ese asunto como hemos venido haciéndolo, y esperemos que las autoridades reaccionen, porque como bien decíamos, pues son los primeros que instauran el empleo inseguro. O sea, no hay basificación, no hay seguridad social y pues están violando un derecho humano. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hola, muy buenos días. Les habla su amigo el bombero peregrino. Hoy les platicaré sobre la seguridad en sus vacaciones. Si usted piensa salir de vacaciones para disfrutar de las fiestas decembrinas, le recordaré que el mes de diciembre es cuando aumentan los incendios de casa-habitación en un 20% en el Distrito Federal. Esto es porque los fuegos pirotécnicos entran por las ventanas o caen en los techos y las luces del árbol de Navidad provocan los incendios. La recomendación es que si van a dejar sola su casa por un buen tiempo por vacaciones, cierre bien sus ventanas, cierre la llave principal del gas o cierre la válvula del tanque, baje el interruptor general de la energía eléctrica y cierre la llave principal del agua, cierre bien sus puertas y disfrute de sus vacaciones. Si sigue estos consejos, no será parte de la estadística y su casa estará a salvo. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068 o escríbame al siguiente correo electrónico antonioperegrinorojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo el bombero peregrino. En esta cascada de iniciativas y reformas que se están aprobando tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, dos se encendieron los focos rojos, hay que estar muy pendientes. Una de ellas es una iniciativa para que en materia agraria, cuando el dueño de la tierra no está presente porque se fue como migrante o por alguna causa y quiera alguien despojarlo o vender sus bienes, con solo comunicarle al presidente Ejidal del comisariado Ejidal ya podrán vender sus bienes sin que él esté enterado. Eso es muy grave, eso se presta al despojo y sí hay que estar atentos, aunque todavía falta que la aprueben en el Senado, pero después voy a buscar un especialista en la materia a ver si, como ya hay vacaciones, se pone un poquito difícil el panorama, pero esperemos que lo pueda encontrar, aunque ahí, a ver dónde, para que nos hable del tema. Y otro asunto muy grave es que
el Partido Revolucionario Institucional pretende que quien vigile que no haya corrupción sea el presidente de la República y los gobernadores. Eso pues es como poner al Alibaba a cuidar la cueva del tesoro, ¿no? El caso es que el PAN se levantó de la mesa de negociaciones y dice que no va a aprobar esto y que no va a aprobar tampoco al fiscal especial en el Senado si sigue el PRI en esa postura. En respuesta, el PRI pues fue muy prepotente a través del diputado Héctor Gutiérrez de la Garza. Sostuvo que ahorita su partido para esta iniciativa tiene el apoyo del Partido Verde, Nueva Alianza y hasta del PRD para aprobar ese predictamen. Hoy mismo, dice él, si se lo proponen, porque Julio César Moreno, que es del PRD, ya lo distribuyó y pues si ellos quieren lo van a aprobar, según él. Vamos a escuchar lo que dijo y pues sí, la verdad me pareció muy prepotente y grosera su actitud. El PRI está total y absolutamente dispuesto para que de aquí nos vayamos a votar en este momento un dictamen circulado que estamos en permanente y hoy mismo lo sacamos. La Acción Nacional no está dando más que evasivas a un documento formal que hemos presentado y que ha sido consensado con el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, por cierto, del Partido de la Revolución Democrática. Categóricamente, el dictamen sale de la Comisión de Puntos Constitucionales y es circulado por el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Julio César Moreno, del PRD. Pues sí, es Julio César Moreno, el mismo que aprobó la venta de las playas. Una vez que evidenciaron al PRD en esta alianza perversa, pues que no combate la corrupción, su coordinador en la Cámara de Diputados, Miguel Alonso Raya, dijo pues que ellos no van a apoyar esta iniciativa. Y ahora sí, Martín, platícanos qué van a hacer sobre los 100 años del ESME, que por cierto una felicitación. Hay muchas llamadas, pero sí las vamos a dejar para la próxima semana. Bien, queremos invitar a todos los radioescuchas a que puedan consultar un artículo que publicamos el día de hoy en el suplemento La Jornada, Norbe, que hacemos ahí una cronología de los 100 años de historia, 100 años de lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. Dentro de las actividades que vamos a desarrollar, mañana empiezan a las 8:30 de la mañana, aquí en Insurgentes número 98, grupos de compañeros nuestros que son afines a grupos musicales van a llevar las mañanitas al sindicato. Después va a ser un acto cívico de honores a nuestro estandarte, se va a develar una placa de los 100 años de nuestra organización y enseguida habrá toda una jornada cultural y musical. Habrá obras de teatro de nuestros compañeros que están en el taller de teatro, el taller de danza, y por la tarde-noche va a estar León Chávez Testeiro, que va a estar tocando, amenizando en esta jornada que le hemos denominado Jornada Cultural por los 100 años del Sindicato Mexicano de Electricistas. También en algún momento estuvo aquí Alejandra Islas, que es una compañera que hizo el documental de El Albergue y que está haciendo una plataforma que se va a poner ya a funcionar a partir del día de mañana. Se va a explicar cómo va a interactuar con la sociedad. Y el día miércoles, que es muy importante que todos los radioescuchas, los que nos quieran acompañar a la asamblea magna de los 100 años del sindicato, será el próximo día miércoles. Las puertas de la Arena Ciudad de México van a estar abiertas a partir de las 3 de la tarde. La asamblea inicia a las 6 de la tarde y esperamos contar con la asistencia de todos. Ahí va a haber compañeros con los boletos en entrada para que los que vayan llegando puedan acceder. Ya tenemos confirmados delegados internacionales. Viene el presidente de la Asociación Internacional de Derecho a la Energía, Richard Perriot, que él es de Canadá, confirmó su asistencia. Vienen dos compañeros del PIT-CNT de Uruguay, un compañero de Cuba, viene un compañero de la Federación Sindical Mundial, ahí hay compañeros nuestros de organizaciones sindicales nacionales que también han confirmado su presencia, van a dar ahí saludos en la propia asamblea, y a partir entonces de mañana inician los festejos de los 100 años. En el interior de la República, donde tenemos locales sindicales, también va a haber actividades de manera simultánea. Nos invitamos a los compañeros que puedan estar en las regiones, por ejemplo, en la región de donde
yo soy originario, en Juan No ya empezaron toda la semana, ha habido actividades. Hoy habrá la develación de una placa, hay eventos deportivos, eventos culturales, hay foros, hay exposiciones fotográficas, y nos permite entonces que la unidad de los trabajadores, de los jubilados, de nuestras familias y toda la solidaridad del pueblo de México que nos ha dado en estos últimos años tan difíciles para subsistir como organización sindical. Por parte de Frecuencia Laboral, pues yo voy a emitir una felicitación a todos los electricistas en resistencia que han enfrentado pues todo el embate, no solo del poder nacional sino transnacional, y que han resistido y que siguen resistiendo, y que ha hecho posible pues no solo dar un ejemplo de que cuando uno resiste puede ganar, y cuando uno defiende sus derechos puede ganar, a pesar de que esté todo el poder aplastante y violando los derechos para poder imponer los intereses mezquinos de las transnacionales. Realmente han dado un ejemplo de que se puede, sí se puede, un ejemplo de poder de los trabajadores a los 100 años de existencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Felicidades, nosotros en Frecuencia Laboral los hemos acompañado en su lucha y los seguiremos acompañando hasta la victoria. Sí, Frecuencia Laboral tendrá un lugar especial en la asamblea, bueno, en todas las actividades. Ya están, los tenemos acreditados a los que participan en Frecuencia Laboral, porque es un espacio que se ha creado desde los trabajadores para ser muy solidarios y para poderles darle voz a todas las organizaciones que están luchando, que están en conflicto, que son muchísimas organizaciones en el país a partir de esta política económica capitalista que se ha impuesto en el país, que es el despojo a los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos, hoy no nada más de tus derechos, sino hasta de tu vida. Los 43 normalistas de Ayotzinapa y los miles de desaparecidos y asesinados en este país, nos parece que es momento de la solidaridad en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana para poder restablecer la legalidad del Estado de Derecho. También desde Frecuencia Laboral a todos nuestros compañeros jubilados que han sido muy solidarios en la aportación económica y moral para sostener esta lucha de resistencia, y a todos los trabajadores que decidieron quedarse a defender a este gran sindicato, porque son 100 años de historia, 100 años de lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. Felicidades y hasta la próxima. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.